Somos el equipo 1, formado por Jania Michelle Carvajal Ordóñez, Cristina Arteaga Santa Cruz, María Magdalena Cabrera Reyes, Alejandra Aguilar Vázquez y Anayeli Contreras Pérez. El tema que nos tocó es los griegos. La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. Su historia se divide en 4 periodos, que es la Edad Oscura, la época arcaica, el periodo clásico y el periodo helenístico. La civilización tiene su origen en la civilización cretense de la isla de Creta y en la miceica de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios, como el Palacio de Cronos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el centro y sur de la península griega, se destaca que también fueron grandes constructores. Una de las construcciones más importantes fue la Puerta de los Leones, que formaron la primera cultura avanzada de la lengua griega. Esta escritura fue bautizada como Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependía del comercio de productos como aceite, lana, vino y esclavos. Se les considera a los antepasados directos de los griegos, cuando colapsa la civilización micénica y nos adentramos a la Edad Oscura, que se le llamó Edad Oscura debido a las pocas fuentes y documentos que se tienen acerca de este periodo, que transcurre en el año 1200 a 776 a.C. En el mundo griego, Edad Oscura significa el paso del bronce al hierro, la transición de lo prehelénico a lo helénico. Al finalizar la Edad Oscura, comienza la Edad Arcaica, que va del 776 a.C. al 499 a.C., cuando los griegos necesitan más tierras y necesitan expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Grecia continental y las islas del mar Egeo, en un primer estadio para acabar conquistando Asia Menor del sur de Italia y Cilicia, conquistando como Magna Grecia. Estas tribus hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, como la micénica. Estos pueblos eran los aqueos, genios, dorios, eolios o arcaicos. En la época arcaica, la nobleza le arrebató el poder a los reyes y se formaron distintas ciudades, como lo es Atenas, Esparta, Corinto y Argos. Después comienza la edad clásica o periodo clásico del 499 a.C. al 323 a.C. En este periodo ocurrieron guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el terrible imperio persa. Todo ocurrió cuando las ciudades Jonia y Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el imperio de Persa. Las demás ciudades formaron confederación militar contra un ejército de Persa que estaba bajo el mando del rey Darío I, iniciando la Primera Guerra Médica. Esta guerra saldó con una victoria griega. La guerra se reanudó en el 480 a.C. bajo la orden del rey Jerjes, hijo de Darío. Los aliados griegos son Esparta y Atenas, que lograron nuevamente derrotar al imperio persa. Continuando con el periodo helenístico, que fue el último periodo del 323 a.C. al 30 a.C. Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio de Persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte de Oriente. Biografía de Sófocles. Sófocles fue un poeta trágico griego, autor de obras como Antígona y Edipo Rey. Se sitúa junto con Esquilo y Eurípides entre las figuras más destacadas de la tragedia griega. De toda su producción literaria solo se conservan 7 tragedias completas, que son de importancia capital para el género.
Las principales fuentes de las que proceden sus datos biográficos son La vida de Sófocles, escrita por un anónimo en el siglo I, y fragmentos dispersos que se pueden encontrar en las obras de Plutarco, Ateneo y otros autores. La Sada obviamente también le dedicó un breve artículo. Otros autores de las que se puede destacar a Duris de Samos escribieron también sobre él, pero de estas obras no se han conservado. Sófocles nació en Colono, aldea cercana a la ciudad de Atenas, en una familia de posición cómoda en el 497 o el 496 a.C., según los datos de la Crónica de Paros, o en el 495 a.C., según el autor anónimo de la vida de Sófocles. Era el hijo de Sófilo, un fabricante de armas. Uno de sus maestros fue Lampro, que lo instruyó en la danza y le enseñó a tocar la lira. A los 16 años, frente al coro que celebró con peón la victoria de la batalla de Salamina, en la que también participó Esquilo como combatiente y que se equilibró en el año 480 a.C., el mismo año en que nació Eurípides. Se atribuía a Sófocles belleza física pero voz débil, los ejercicios gimnásticos, la música y la danza. Poco después del año 460 a.C., se casó con Nicóstrata, con quien tuvo un hijo, Jofonte, que se dedicó también a la tragedia. Ya con 50 años, Sófocles se enamoró de una meretriz, Teroide de Sición. Con ella tuvo a Aristón, que a su vez fue padre de Sófocles el joven, por quien Sófocles sentía gran estima y que llegó a ser también escritor de tragedias. Las dudas de los nombres de los otros 3 hijos de Sófocles no más datos. Sófocles participó activamente en la vida política de Atenas en el 443 o el 442 a.C. Fue el heletomatismo, cargo que desempeñaba la persona dedicada a administrar el tesoro de la Liga de los Delos. Gracias en parte al éxito de su obra Antígona, representada en el año 442, fue elegido estratego, cargo que desempeñó por primera vez durante la guerra de Samos bajo la autoridad de Pericles, pero la flota que dirigía fue derrotada por Meliso. Es posible que Sófocles también fuera una estratega contra los habitantes de Anea del año 428 a.C. y en el 423 y el 422 a.C., en época de Nicias. Desde el 413 hasta el 411, perteneció al Consejo de los 10 en Atenas tras el fracaso de la expedición Sicilia. Ella, anónima, no se distinguió especialmente por sus dotes como político, pero amó su ciudad y rechazó invitaciones de autoridades importantes de otras ciudades con tal de no abandonar Atenas. Anécdota, se contaba que, habiendo desaparecido una corona de oro de Acrópolis, Heracles se le apareció a Sófocles y le indicó en a.C. y en el 423 y el 422 a.C., en época de Nicias. Desde el 413 hasta el 411, perteneció al Consejo de los 10 en Atenas tras el fracaso de la expedición Sicilia. Ella, anónima, no se distinguió especialmente por sus dotes como político, pero amó su ciudad y rechazó invitaciones de autoridades importantes de otras ciudades con tal de no abandonar Atenas. Anécdota, se contaba que, habiendo desaparecido una corona de oro de Acrópolis, Heracles se le apareció a Sófocles y le indicó en dónde se hallaba. Después de que la joya fuera recuperada, Sófocles empleó la recompensa que recibió en construir un santuario dedicado a Heracles Denunciador. Según la Suda, Sófocles fue autor de 100 tragedias, pero el anónimo autor de la Aristófanes de Bizancio conoció 130 obras atribuidas a Sófocles, pero consideró apócrifas 17 de ellas. Sófocles participó por primera vez en las grandes Dionisias del 438 a.C., ocasión en la que venció a Esquilo. En total compitió en 30 concursos de las fiestas dionisias y venció 18 de ellos. Además venció 6 veces en las Leneas. Eran 7 grandes tragedias completas. Escribió un tratado sobre el coro que se ha perdido. Se le atribuye el aumento de 2 a 3 del número de actores. Aumentó el número de coreutas de 12 a 15. Introdujo la y fundó el llamado Tiacio de las Musas y se hablaba de arte. Fue amigo de Heródoto, a quien dedicó una oda de la que se conserva un breve fragmento. Incluso reflejó en sus tragedias algunos pasajes de la obra del historiador. Otro de sus amigos fue John de Quíos. En un fragmento que se conserva de ese autor se relata una anécdota de Sófocles, en la que se destaca su ingenio. También desempeñó funciones religiosas. Fue sacerdote de un dios local de la salud llamado Alón y en el año 420 participó en el acto en la que los atenienses adoptaron el culto de Asclepio. En vejez se le atribuía monetarios e incluso fue llevado al Tribunal de Justicia
por su hijo Jufonte. Pretendía que se le declarara falta de corazón y por tanto incapaz para administrar su hacienda, pero salió absuelto de todos los cargos cuando recitó parte de su drama Edipo en Colono, que ocurrió a escasos meses antes de la suya propia. Sófocles, en homenaje, presentó en el teatro el coro enlutado. Murió en el año 406 o en el 405. Poco después de su muerte, Frínico, en su obra Las Musas, le dedicó un elogio. Tras su muerte fue venerado como si fuera un héroe, con el nombre de Decia. En los museos vaticanos se conserva una copia de su estatua del siglo IV que lo representa. Literatura griega. La literatura griega comprende un cuerpo de escritos en la lengua griega con una historia continua que se extiende desde el primer milenio a.C. hasta el presente. No obstante, las grandes libros se produjeron durante el primer periodo, desde el siglo IV hasta el siglo VIII a.C. Asimismo, en ese entonces se crearon y alcanzaron su punto máximo la mayoría de los grandes géneros: épica, lírica, tragedia, comedia, historia, oratoria y filosofía. De igual manera, se establecieron los caones de la literatura antigua. Estos fueron los principales fundamentos espirituales y culturales del mundo occidental hasta el final del siglo XIX. De hecho, pocas tradiciones literarias han sido tan influyentes para la sociedad occidental como las obras literarias de la Grecia antigua. Desde las obras homéricas hasta las reflexiones de Aristóteles, la literatura griega constituye la base del pensamiento moderno. Estas producciones todavía están en el centro de la cultura occidental. Ahora bien, la mayor parte de las obras producidas en el periodo antiguo se centraba en mitos e involucraban a dioses inmortales. La literatura latina, la otra gran influencia en el mundo occidental, era en gran parte una limitación de paradigmas griegos. Muchos de los textos se presentaban en forma de verso, pero también había una composición en prosa. En cierto sentido, en el periodo antiguo, la cultura se centraba en el idioma griego. Por ello, muchos romanos sentían una sensación de inferioridad. Incluso después de que los romanos conquistaran los estados helenísticos, mucha literatura, filosofía y casi toda la ciencia se practicaba en griego. Muchos romanos estudiaban en las escuelas griegas de filosofía. Entre sus aportes, el desarrollo del alfabeto griego y las muchas obras de escritores griegos ayudaron a crear la tradición literaria que la gente todavía disfruta. Estas son sus características principales. 1. Empleo de la retórica y la oratoria. En pocas sociedades el poder del lenguaje fluido y persuasivo ha sido más valorado que en Grecia. En el uso del tono del lenguaje, la gente no levantaba ni bajaba mucho la voz. En este sentido, los griegos hablaban con un volumen de voz muy alto y usaban palabras reales que expresaban sarcasmo, interés, amor, escepticismo y hostilidad. Los marcadores de emoción han sido conservados. Más tarde, este tipo de oratoria proporcionó un gran incentivo para estudiar e instruir en las artes de persuasión de los gobiernos y para el ataque y defensa de los tribunales. De hecho, los oradores más importantes de la historia tomaron sus técnicas del griego clásico. 2. Importancia de la emoción y afecto. La literatura griega antigua exhibía una gran cantidad de emociones, ya sea en el comportamiento de los personajes en la narrativa o en la respuesta provocada en el público o los lectores. Es más, había un extenso vocabulario de las emociones en la antigua Grecia. 3. Utiliza la narrativa épica. La Ilíada y la Odisea son ejemplos principales de la narrativa épica, que en la antigüedad eran un largo poema narrativo. Ambos poemas estaban basados en trampas que atrapan al lector, y la historia se encuentra en el lenguaje que es simple, directo, pero elocuente. 4. Incluye poesía lírica. La poesía lírica, característica de la literatura griega, estaba relacionada principalmente con el culto de los dioses o con una celebración de los vencedores en los grandes juegos helénicos. Era muy complicada en su estructura, ya que no utilizaba líneas o estrofas tradicionales. Así pues, nunca volvió a utilizarse exactamente en la misma forma, aunque las unidades métricas de la que se construían las estrofas se extraían de una colección común. 5.
Utiliza la prosa filosófica. Se considera el mayor logro literario del siglo IV. Fue incentivado por Sócrates y su método característico de la enseñanza condujo al diálogo. Su máximo exponente fue Platón. De hecho, el estilo de este autor se considera una belleza sin igual. Aunque los críticos antiguos lo veían demasiado poético, sus obras han influido también en la posteridad. 6. Presencia de una divinidad humana. Los antiguos griegos desarrollaron una comprensión religiosa del mundo basada en presencias divinas e históricas tradicionales. Así pues, los dioses se llegaban a incluir dentro de una vasta familia de deidades, igual que sucedía con la familia de los griegos. Por lo tanto, en la imaginación religiosa griega, las manifestaciones más elevadas y más perfectas de la existencia tenían formas y atributos exactamente iguales a sus adoradores humanos. De hecho, a excepción de poder, belleza e inmortalidad, los dioses griegos eran exactamente como los seres humanos en su forma de mirar, sentir o amar. 7. Inclusión del drama y la tragedia. La tragedia es una forma de drama en la que un personaje central fuerte o héroe finalmente falla y es castigado por los dioses. Por lo general, en la tragedia griega, el héroe tiene un defecto fatal que causa su perdición. A menudo los hechos trágicos se cometían involuntariamente, como el episodio en que Edipo mata a su padre sin saberlo. Aunque había otros en los que se hacía una conciencia, como cuando Orestes se venga de su padre al matarlo. 8. Surgimiento de la comedia. Aristóteles en su Poética afirmaba que la comedia se originó en las canciones fálicas y que como la tragedia comenzó con la improvisación, aunque el progreso de esta pasó desapercibido. Cuando la tragedia y la comedia surgieron, los poetas escribieron uno u otro de acuerdo con su inclinación natural. La distinción entre tragedia y comedia es básica. La tragedia imita a los hombres que son mejores que los hombres de la media y la comedia a los que son peores. El propósito del artista cómico era servir de espejo a la sociedad para mostrarle sus locuras y vicios, con la esperanza de que se despertaran. El escritor más importante de las comedias en la antigua Grecia fue Aristófanes, cuyas obras incluyeron Las ranas y las nubes. Sus obras eran ingeniosas y sarcásticas. 9. Uso de la mitología griega. El mito griego intenta explicar los orígenes del mundo, también detallan las vidas y las aventuras de una amplia variedad de dioses, diosas, héroes, heroínas, criaturas mitológicas. Estos relatos mitológicos se difundieron inicialmente en una tradición oral poética. Las fuentes literarias griegas más antiguas son los poemas épicos de Homero, Ilíada y Odisea, que se centran en la guerra de Troya y sus secuelas. Los poemas, la Tegonía y las obras Días contienen relatos de la génesis del mundo, la sucesión de los gobernantes divinos, la sucesión de las edades humanas o el origen de los males humanos. 10. Originalidad. Esta literatura se desarrolló con escasa influencia exterior y entre las expresiones literarias la griega se caracteriza y se destaca por la gran originalidad de los textos y géneros. La originalidad de la literatura griega se debe al gran salto que dieron sus escritores al crear una ruptura con el pasado. La prueba de esta singularidad es que la literatura griega ha logrado perdurar hasta los días y se suele tomar de referente para entender incluso la literatura actual. Edipo fue el rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió Sófocles en su Edipo Rey en el año 430 a.C. Esta historia comienza con Layo, su padre, que es el rey de Tebas. Él no conseguía tener un hijo con su esposa, Yocasta, a pesar de intentarlo varias veces. Desesperado, acude al oráculo de Delfos, que le pertenece al dios Apolo. En este consulta una solución para así lograr concebir un hijo. Pero a cambio lo encontró una profecía terrible, que decía que su hijo lo mataría y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos, pero
una noche, bajo efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Al temer que se cumpliese y para evitar, decidió deshacerse de él al nacer. Lo entregó al pastor para abandonarlo en el monte Citerón, pero antes le amarró los pies. Pero Edipo tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que lo entregaron a Polibo, el rey de Corintio, una ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo, dándole así por nombre Edipo, que significa pies hinchados. Él creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un hombre muy conocido por su gran valentía, pero él quería saber qué le deparaba el destino como futuro rey de Corintio. Así, yendo al oráculo de Delfos, este le mencionó lo mismo que su verdadero padre: matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Asustado e intentando evitar la profecía, él huye de Corintio para que no se cumpliese la profecía de quienes pensaba que eran sus verdaderos padres, y se dirigió a Tebas. En esto, en un cruce de caminos, se encuentra con Layo, su verdadero padre biológico. Su heraldo le ordenó que le cediese el paso, pero Edipo se negó y en represalia matan uno de sus caballos. En esto, Edipo se enfada y mata a su heraldo, junto con Layo, su verdadero padre, continuando así su camino. Al llegar al monte Fisio, encontró a la Esfinge, un ser con rostro de mujer, cuerpo de león, alas de ave. Había sido enviado por los dioses para atormentar al reino de Tebas, destruyendo las cosechas y todo lo que se encontrara en el sitio. Así, encontrándose con cualquier persona, le hacía un acertijo, pero si no lo resolvían, los mataba. Pero nadie podía resolverlo, hasta que llegó Edipo. Pero nadie podía resolverlo, hasta que llegó Edipo. Edipo le encontró. La Esfinge le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda en 4 patas, al mediodía anda 2 y al atardecer anda 3? Él le contestó: el ser humano. ¿Por qué? Porque en la infancia gatea, ocupando brazos y piernas, en la adultez camina con sus 2 pies, y en la vejez utiliza sus pies y un bastón, completando así las 3. La Esfinge, dada la respuesta correcta, se va así coronando a Edipo como el rey de Tebas y dándole como esposa a su propia madre, Yocasta, la reina, teniendo 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. Pero al llegar, rápidamente se esparce una epidemia de peste. Para saber la causa de este castigo de los dioses, de nuevo consultará al oráculo, diciéndole que para que se acabe la peste necesitan encontrar al verdadero asesino del rey Layo. Edipo así busca todo acerca del asesino de Layo, gracias a Tiresias, un adivino ciego. Gracias a descubre la amarga verdad y con ella su origen, que él fue el que mató a su padre y se casó con su madre. Cuando él se entera, queda impactado. Su madre, al enterarse, se quita la vida y Edipo toma un broche de su propio vestido, así arrancándose los ojos con y como penitencia decidió exiliarse, permitiendo que su hija lo acompañe para ayudarle a salir de Tebas, así vagando sin rumbo, hasta que Teseo, el mítico héroe, venció al Minotauro, lo acoge en Colono, donde muere tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el simbolismo que encierra tanto. Es así que más de 20 siglos después servirá como una perfecta representación de una de las teorías psicoanalistas más conocidas y mencionadas de nuestra época. La epopeya de la antigua Grecia es un tema demasiado interesante. Tiene una historia interesante, al igual que sus personajes, ya que su cultura ha sido de gran influencia para nosotros. Por ejemplo, nos ha aportado la democracia, además un rico y amplio legado de filosofía, arquitectura, ciencia, teatro, arte, los Juegos Olímpicos, entre otros. Por lo tanto, es importante que la gente sepa de forma básica la cultura griega antigua, para que conozcan que no éramos tan distintas la sociedad antigua de las cuales
y que han habido progresos a lo largo del tiempo, consideramos que este tema debería complementarse más con la gente porque tiene una gran cantidad de contenido y vocabulario nuevo para todos en general, pero previamente podemos trabajarlo de forma más lucida y menos densa. La antigua Grecia tenía los métodos de tortura y ejecución más brutales de todos. Uno de ellos era que metían a criminales en un enorme toro de bronce para después encender una fogata debajo de esta estructura. La temperatura iba aumentando poco a poco. Dentro del toro estaba el criminal, como aquí se puede ver. El criminal moría cocinado. Además, la estructura contaba con unos enormes tubos de metal, como aquí se puede ver. Mientras la víctima gritaba, salían unos bramidos de toro. Esta tortura también funcionaba como entretenimiento, ya que estas torturas lo hacían en plena calle y muchos se quedaban a ver los crímenes. La antigua Grecia fue la primera gran civilización de Europa, en el punto más alto de su cultura. Los griegos invocaron la ciencia, la filosofía, el teatro y la democracia. La civilización micénica construyó palacios mortificados en Micenas, Tebas y Atenas. Los griegos celebraron por primera vez los Juegos Olímpicos en Olimpia, en honor al dios Zeus. Estos juegos eran celebrados cada 4 años. Gracias a esto, los griegos tenían un calendario en común. En Grecia, Homero compone 2 epopeyas. La Ilíada, la cual narró una guerra mítica contra Troya. La Odisea, la historia del viaje de vuelta a casa, de un héroe de la guerra después de que los atenienses expulsaron a Etías, el cual era un tirano. Establecen la primera democracia. Los ciudadanos pueden votar directamente las leyes. Sin embargo, no se consideran ciudadanos, mujeres, esclavos ni extranjeros.